Un abrazo para todos los oyentes que a esta hora están con nosotros. Buenas noches para ustedes, ya son las 7 de la noche y a esta hora ustedes comienzan a vernos y a escucharnos a través de los diferentes canales que tenemos de comunicación. Quienes han escogido escucharnos a través de la radio, un abrazo para ustedes, 1130 en AM. Si lo quiere hacer en sonido digital, pues también lo puede hacer, qué bendición, descargando www.fuegoam.com.co, lo puede hacer en Android, en iOS, o lo puede hacer en su tienda virtual donde usted pueda hacerlo desde su celular. Descarga Fuego AM, la aplicación completamente gratuita, y lo hace para escucharnos con sonido digital en cualquier lugar del mundo desde su celular. Pero también las plataformas nos dan ese acercamiento para que usted también pueda vernos, y lo logra a través del canal de YouTube de la emisora y también en la página de Facebook de nuestra emisora, el fanpage. Un abrazo para ustedes, gracias por sintonizarnos, y comenzamos así una edición más de esto que se llama Hombres sin Excusas. Hoy vamos a tener un tema fascinante, un tema maravilloso, un tema donde seguramente nos vamos a sentir identificados, donde estaremos profundizando o ahondando en las situaciones cotidianas que uno vive con sus amigos, con las personas cercanas, con aquellas personas que pueden ser amigos encontrados en el camino de la vida, o incluso usted puede tener como sus mejores amigos a sus familiares. Su mejor amigo es su hermano, su hermana, o por qué no, su papá, su mamá. Bueno, qué bendición, no importa, pero los vamos a estar invitando para que durante estas 2 horas estén con nosotros, escuchando un tema del día, escuchando también las cosas que tiene que ver obviamente con la palabra. Vamos a escuchar música, pero sobre todo vamos a tener un tiempo muy especial. Y damos la bienvenida a nuestros invitados en la noche de hoy. Tal vez ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad acerca del Ejército de Salvación. Si no, hoy se va a enterar. Yo tenía conocimiento del Ejército de Salvación hace muchos años a través de la lectura de libros en donde se hacía referencia, donde se hablaba del fundador de este movimiento internacional que nace por allá en Londres hace muchísimos años. Ellos nos van a estar contando un poco de la historia, pero queremos primero que ustedes los conozcan. Vamos a estar hoy con la mayor, o le puedo decir también la mayora Flor Canto. Está con nosotros aquí desde Panamá. Un abrazo, mayora, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, que el Señor les bendiga, y de verdad que es de mucha bendición poder estar en este lugar y compartir con todos ustedes. Bueno, un abrazo, y también está con nosotros el teniente Jonathan Gantigua. Está aquí conmigo a esta hora de la noche. Jonathan, un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Dios te bendiga y gracias por la invitación. Bien, antes de hacer claridad, ustedes dirán, invitaron a un teniente, invitaron a una mayor, ¿cómo así? O sea, ¿por qué? ¿Será que van a hacer una brigada de reclutamiento o qué? No, pues yo creo que sí para, bueno. claro, Para el Ejército de Salvación, para enlistarnos todos allá. Claro. Pero el tema es que ellos son pastores del movimiento internacional que tiene sede aquí en la ciudad de Bogotá y que se conoce como el Ejército de Salvación. Por eso el rango, porque aún a pesar de llevar una carrera a nivel militar, también tienen una carrera a nivel espiritual. Son pastores de la misión, pero están aquí ejerciendo dentro de sus funciones pues algo muy especial que nos van a estar comentando para dar inicio. Entonces, comencemos haciendo un poquito de historia. ¿Cómo nace el Ejército de Salvación a través de William Booth? Ok, en el año 1865 inicia como tal la misión. Ya se habían intentado, ¿verdad? Había comenzado y al inicio fue como la misión cristiana, pero luego a raíz de las guerras en Londres, bueno, a nivel de país, él decide formar al Ejército de Salvación, llevando toda la jerga militar que era en el momento como algo de moda, ¿verdad? La jerga, el uniforme, también tuvo que ver los rangos, también tuvo que ver el hecho de que él iba a iglesias ya tradicionales, y en ese momento en Londres había una separación de, digámoslo así, de estrato, de cultura. Entonces en las iglesias clase social era muy marcado. Entonces incluso los pobres ni entraban a las iglesias, tenían que estar afuera. Entonces al ver eso, él dice, bueno, esto no debe ser así, y el evangelio debe ser para todos, ¿verdad? Entonces comienza un movimiento muy interesante donde se enfoca
en las personas más vulnerables. Y tiene un lema que es ir por las almas e ir por las peores. Y así inicia el Ejército de Salvación y se va extendiendo en Europa, Estados Unidos y llega a gran parte del mundo. Claro, lo bueno es que también llegó a nuestro país y lo interesante de eso es que de una u otra manera todos estamos enlistados en un ejército. Pero hablando del Ejército de Salvación y la manera como el Señor les toca a ustedes en su corazón y les hace un llamado, ¿no me contabas, Flor, hace cuánto llegas a la iglesia, cuánto conoces del Señor y cómo es, digamos, la carrera militar para llegar a ser mayor y hoy estar acá en Colombia de misión? Bueno, realmente yo conozco de la iglesia desde que era pequeña. Y reforzando un poco de los amigos, precisamente fue unos amigos que me llevaron a la iglesia desde que yo tenía como 6 años. Y gracias a esos amigos, yo pude conocer a Jesús, a la perseverancia. Ellos todos los días pasaban por mí, Cada vez que había una actividad pasaban por mí. Y así conocí al Señor por unos amigos. Pero ya el Ejército de Salvación como tal lo conocí en 1993, que me empecé a congregar en la iglesia Ejército de Salvación y lo conocí para congregarme. Claro. Ya después de ahí fue cuando el Señor me hizo el llamado y decidí responder a ese llamado y ser oficial del Ejército de Salvación, sabiendo que como oficial también tenía esa oportunidad de pastorear y fue ahí donde fui al colegio de entrenamiento. Bueno, este es un tema bien especial, sobre todo porque se trata de hacer historia, ¿no? No es algo que nació ayer, hace 5 años, sino que viene desde 1865, cuando William Booth crea este movimiento que uno lo ve de pronto tan legendario, pero a la vez tan necesario. ¿Cómo se percibe desde el punto de vista de ustedes el ir a enlistar a las almas y a las personas en el Ejército de Salvación, que muchas veces uno dice, yo hago parte del Ejército de Cristo, pero lo dice de labios para afuera, pero ustedes lo están viviendo a cabalidad con una vida castrense, pero también con una vida espiritual? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente yo pienso que, por lo menos en mi caso, siempre me gustó el tema militar. Siempre me gustó el tema de los uniformes, el tema militar, la jerga militar. Y bueno, en Colombia es muy marcado y muy respetado el ejército militar. Y bueno, cuando llego a la iglesia del Ejército de Salvación, fue algo que de muy niño, ¿verdad? Yo llego muy niño a la iglesia, fue algo que me marcó a mí. O sea, yo veía a mi pastor con el uniforme, veía todo eso, veía la bandera, los símbolos, y eso me atrajo mucho. Yo digo que ese fue el ganchito que Dios usó para atraerme a mí, de muy niño. Y en cuanto a este movimiento, bueno, realmente sí es de mucha disciplina espiritual, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de lo espiritual, sí. Mucha disciplina, mucha constancia, perseverancia y bueno, aunque no somos como tal militares, pero vivimos una vida cuasi militar, ¿verdad? Y aquellos que entran a la misión, creo que también entran a esa disciplina espiritual y yo creo que eso ayuda mucho a formar la gente, la disciplina hoy, algo que hoy cuesta mucho en muchas vidas cristianas, ser disciplinado. Claro. El simple hecho de leer mi Biblia, ¿verdad? Claro. Es una disciplina. Claro. Es más o menos como el pueblo judío, que nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero Dios nos ha llamado a ser parte del pueblo de Dios. Y muchas veces uno dice, no, pues que yo para el ejército sí soy negado, porque no tiene disciplinas. Y esas disciplinas, las personas saben que de pronto las mamás le dicen, yo voy a meter a mi muchacho cuando termine el bachillerato al ejército para que allá me lo afinen, para que me lo disciplinen. Y aunque, Flor, yo entiendo que esto es un asunto de un estilo de vida, el estilo de vida que nosotros tenemos al leer la palabra, como Jonathan lo decía, pues obviamente es un estilo de vida que tiene características, que tiene cierto tipo de roles, y ustedes tienen cierto tipo de rango. En este caso, ¿cómo se llega al rango que tú ostentas acá en la misión en Colombia? Ok, bueno, para llegar a este rango, primeramente tengo que ser miembro del Ejército de Salvación. Háblale al micrófono. Para llegar a este rango, primeramente tengo que ser miembro del Ejército de Salvación. Y ahí es donde nos enrolamos como soldados. Empezamos con soldado. Antes de soldado, recluta. Ahí viene el reclutamiento. Así es. Entonces, como recluta recibimos unas clases y nos hacemos soldado.
Y de ahí sigue habiendo rango como sargento. Los sargentos dentro de nuestras iglesias o cuerpos son los líderes. Son los líderes que se llaman oficiales locales. Son los que trabajan en los diferentes ministerios. En el caso mío, como yo manifesté un llamado, entonces me enviaron al colegio de entrenamiento y del colegio de entrenamiento me hicieron cadete. Durante 2 años cadetes. Y después de cadete me comisionan o nos comisionan los que entramos al colegio como tenientes. En este caso, él es teniente. Él tiene 4 años de servicio y ahora en diciembre va a cumplir 5 años y lo van a ascender como capitán. Wow. 5 años después. Y después, cuando cumplimos 15 años de servicio, nos ascienden como mayores. En este caso, yo ya tengo 24 años de servicio. Es más o menos como los ancianos de la iglesia, ¿no? Que la Biblia nos habla acerca de que, pues, cualquiera que desea una obra no es un neófito, que no llega de primerazo a decir, yo quiero pastorear y quiero liderar, sino que tiene que pasar un proceso, y en ese proceso, pues, obviamente es el ir creciendo espiritualmente, demostrando también dones y talentos, pero obviamente también funcionando como miembro del cuerpo de Cristo. Claro. Y haciendo las labores para poder crecer. Sí. No, qué bendición. Inclusive, por ejemplo, cuando salimos de teniente, seguimos estudiando. Claro. Ya el teniente terminó sus estudios posteriores, así que ahora lo van a ascender a capitán. Y nunca se deja de estudiar realmente. Qué bendición. Bueno, pues hoy vamos a estar tratando un tema basado en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Y ahí tal vez ustedes en su Biblia, si tienen a la mano la Biblia, me gustaría que nos acompañaran para estudiar una porción de la palabra que ya todos conocemos y que hace parte de lo que en el día de hoy el Señor nos quiere hablar. Seguramente para muchos este es un tema fascinante porque lleva como título Jesús sana a un paralítico. Y aunque nos vamos a centrar específicamente en esta porción donde dice entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y nos detenemos ahí porque aunque vamos a seguir, llega el momento en donde nosotros podemos decir, tal vez como lo que tú decías al comienzo, yo también tuve esos amigos que me llevaron a la iglesia. En este caso, la Biblia narra diciendo que Jesús estaba en Capernaum y de acuerdo a estudiosos de la Biblia, según se dice, esa podría ser la casa donde Jesús habitaba, la casa donde él estaba. Es decir, él estaba haciendo una reunión en su casa, pero ya la multitud era tanta, no cabían, la puerta estaba incluso ocupada por personas que no dejaban ni entrar ni salir, y llegan estos 4 amigos con un paralítico, y yo no sé si o uno es el paralítico que lo llevan o uno es de esos 4 amigos. Puede ser o el uno o el otro. En este caso, con la historia que nos narraste para comenzar la entrevista, Flor, tú decías, yo tenía unos amigos que desde pequeñita me llevaban a la iglesia. ¿Cómo fue eso? Sí, ok. Bueno, yo soy de Panamá y viví mucho tiempo en Bocas del Toro, que es una de las provincias de Panamá, en un pueblo. Entonces, habían unos vecinos que son cristianos, y habían unos niños que iban siempre a la iglesia y yo solamente los veía pasar, pero hasta que un día ellos se hicieron amiguitos míos y entonces ellos decidieron siempre pasar por mí para llevarme a la iglesia. Entonces así fue donde yo empecé a congregarme desde pequeña. Pero gracias a esos amigos, porque yo creo que por sí sola nunca hubiese tomado la decisión de ir a la iglesia. Yo creo que a veces necesitamos ese empujón de algún amigo, ¿verdad? Para tomar la decisión de buscar del Señor.
Claro, a veces hay amigos que lo llevan a uno por otro camino. También habían de esos amigos, ¿verdad? ¿Y por qué se toma la decisión entonces de acudir a la iglesia y no tomar el camino ancho, como dice la palabra? Yo creo que más por las amistades. O sea, yo considero que en ese momento esos hermanitos que eran amigos míos, ellos eran 3 hermanos, ¿verdad? Tenían más influencia en mí y por eso yo cedí a ir a la iglesia. Y también me gustaba. Claro. Me gustaba bastante ir a escuchar donde ellos iban, la escuela dominical. ¿Y qué decían los papás? No, los papás eran cristianos. Mis papás no eran cristianos. Sí. Pero mi mamá nunca se metió en esas decisiones. Y como era un pueblo, usted sabe que estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, en ese entonces todo era más seguro. Era un pueblo, todo estaba cerca. Entonces, no había problema. Claro, no. Pues porque es que lleguen 3 muchachitos y le digan, camine para la iglesia. Pues los papás dicen, no, usted no me sale. O sea, a estas alturas de la vida, no, usted no sale. ¿Cómo así? Escasamente lo dejo salir al parque que queda dentro del conjunto, pero que se vayan para la iglesia. Claro, los tiempos son diferentes, sí. Pero qué importante es, Jonathan, que las personas tengan esa red de amigos, ¿no? Gente que de pronto lo incite a uno a lo bueno, que uno pueda tener amigos en los cuales depositar sus consejos, sus frustraciones, los momentos duros, los altibajos, incluso las situaciones alegres, para uno poder decir, mira, me está pasando esto o tuve este logro, y que esos amigos se conviertan en los mentores, los tutores o incluso líderes de uno, ¿no? Claro, yo siempre he pensado que uno tiene, hay 2 clases de amigos, ¿sí? Los que te acercan a Cristo o los que te alejan. Uno al final decide, ¿verdad? Yo en esta historia de Marcos puedo ver que aquel hombre tenía una necesidad y sus amigos se fijaron en la necesidad de este hombre. Y cuando uno está en los caminos de Dios, uno como amigo ve la necesidad también, claro, del otro. Y esa yo creo que fue la clave. Ellos vieron la necesidad de que este hombre necesitaba una sanidad, ¿verdad? Y yo también puedo decir, mi familia fue en ese momento esos amigos que me dijeron, vamos a la iglesia, acércate a Cristo, ¿verdad? Y hoy estamos del otro lado, donde hacemos parte como esos 4 que abrimos techos para llevar a otros a Cristo. Claro, nosotros nos podemos considerar hoy esos rompetechos. Ajá. Porque es que sí. Ante las imposibilidades de ver la puerta llena, bloqueada por gente, muchos podrían decir, no, más bien vamos y venimos otro día que esté más vacío. Incluso el mismo paralítico lo puede haber pensado, ¿no? Sí. No, pues muchachos, ¿qué vamos a hacer? Devolvámonos. Sí. O sea, era paralítico, pero no mudo. Sí. Y hablaba, yo creo que hablaba cualquier cantidad de cosas. Lo que no caminaba lo hablaba. Sí, la cantidad de pasos que no dio, los habló. Sí. Y ahí es en donde uno ve las imposibilidades. Ante las imposibilidades es más fácil devolverme que enfrentarlas. Pero si tengo amigos que me hacen devolverme, es más fácil que yo no vuelva. Pero si tengo amigos que me ayudan, es más fácil yo volver. Sí. Entonces, les voy a contar, a mí me pasó cuando llegué a la iglesia por primera vez. Yo llevo 24 años sirviendo al Señor. Y cuando yo llegué de mi primer encuentro, fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y el martes me llegó a mi casa el amigo con el que yo me la pasaba, que era mi amigo de toda la vida. Y me llegó a la casa, yo vivía en una casa de 2 pisos, y timbró. Cuando timbró, yo lo vi desde la ventana del segundo piso, pues mi casa tenía antejardín, la casa materna. Entonces yo salí por la ventana, abrí la ventana y lo primero que me dijo es una grosería, que es como nos tratábamos antes. Entonces me dijo, ¿qué hubo, tan? Y me dijo la grosería, y yo en ese momento sentí en mi espíritu algo que no me gustó. Pero yo acababa de ir a un encuentro, ya tenía al Señor en mi corazón, pasó algo que como que me tocó, y yo bajé y le dije a este hombre, ¿qué hubo? ¿Y usted qué? No, bueno, y estuvimos ahí hablando, y durante su conversación, de cada 5 palabras, 3 eran groserías, porque así hablábamos. Y me hablaba y grosería, y yo ya sentía que no sé, yo no quería. Yo le dije, mire, ¿sabe una cosa? A mí no me hable con groserías. Y me dijo, ay, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué? Si antes hablábamos así. Yo le dije, mire, lo que pasa es que conocí a Jesús este fin de semana y ya mi vida cambió. Y seguía diciéndome palabras y palabras. Y hoy lo traigo a colación porque ese amigo podía ser los 4. O sea, uno representaba en 4. Sí. Y me decía cosas.
Y yo le dije, mire, ¿sabe una cosa? Si usted no va a cambiar su vocabulario, si usted no va a dejar de tratarme así, le pido por favor que no vuelva aquí a mi casa. O sea, una decisión radical. Y el hombre, no sé qué, y no volvió. Hoy puedo decir que ese no era un amigo, era simplemente una persona que estuvo en mi vida en una época porque éramos amigos que salíamos juntos, que hacíamos planes juntos, que teníamos, salíamos a fiestas con amigas y cosas así por el estilo. Pero cuando uno toma la decisión radical de dejar esos amigos que lo incitan al mal, uno es que realmente ha conocido de Jesús. Sí. Y en este caso, lo que uno puede decir es que hubiese sucedido, Flor, si esos 4 amiguitos o esos 3 amiguitos no hubiesen llegado a llevarte a la iglesia, sino por otro lado. Tú misma lo decías, pues fácilmente uno se va por el camino que no es. Claro. No, y hubieron amigos en el trayecto de la vida que sí, claro que ofrecen otros caminos, ¿verdad? Y a veces uno se siente tentado de a veces coger el camino más fácil, pero ya cuando uno conoce de Dios, creo que es un poco más sensible a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y ese tipo de experiencia que uno tiene queda marcada en nuestros corazones. Yo siempre recuerdo esos amigos. Eran niños, pero fueron buenos amigos en su corta edad y fueron los que me ayudaron a acercarme al Señor, y es algo que uno quiere practicar con los demás, con aquellos amigos que tiene, que de pronto uno sabe que necesita que se acerquen a Jesús, ¿verdad? Claro. De hecho, hoy recuerdo los amiguitos de mi hijo. Yo tengo un hijo de 5 años, de 6 años, y él tiene sus amigos de la iglesia. Y una de las motivaciones para que él todos los domingos quiera ir a la iglesia o todos los días vaya a las reuniones que tenemos es porque se encuentra con sus amigos. Anoche teníamos una reunión y era una reunión, pues, primero era tarde en la noche, pues para un niño que a las 8, 9 de la noche ya tiene que estar acostado, y él estaba jugando con sus amiguitos mientras nosotros teníamos una reunión. Y cuando llegó la hora de irnos, él no se quería ir. Me decía, no, papi, tengo mis amigos, es que mis amiguitos, quiero seguir jugando. Y yo digo, esos amigos en la iglesia que crecen juntos y que comparten el espacio cuando es escuela dominical o cuando es la zona kids o cuando es el lugar, pues amén, porque están aprendiendo. Cuando es juego dentro de la iglesia, amén, porque son niños consagrados. Pero cuando uno tiene amigos del mundo y uno le dice, venga, vamos a la iglesia. Uy, no, es que tengo una salida con unos amigos. La persona empieza a poner por encima de Dios, incluso a sus propios amigos. ¿Cómo es eso? Sí, realmente, como te decía ahora, hay 2 clases de amigos, los que te llevan a Cristo o los que te alejan, ¿verdad? Uh-huh. Siempre uno, aunque hay una influencia, como decía la mayora, hay una influencia, uno al final toma la decisión, ¿verdad? Uno al final decide con qué clase de amigos está, ¿verdad? Y yo creo que en el caminar cristiano, no es que uno se vuelva exclusivo y no me junto con el resto, no. Pero uno sí ya comienza a marcar cierta diferencia en cuanto a sus amistades, ¿verdad? Entonces, yo también lo veo, mi niño muy pequeño, ¿verdad? 2 añitos, pero a veces los domingos cuesta que se levante con nosotros, pero él solo escucha la voz de los chiquillos que llegan, claro, y él va. Claro. Sí. Entonces, ese ambiente yo creo que para un niño, ¿verdad? Es muy sano y siempre oramos para que él pueda elegir bien sus amistades también y que él también pueda ser un buen amigo. Claro, es que no es lo mismo que uno llegue adulto a que uno esté desde niño, ¿no? Sí. No es lo mismo, porque estando uno desde niño, pues seguramente Dios lo habrá librado de muchas cosas. Y aunque la tentación siempre está, lo bueno es que siempre puede contar con unos papás que le pueden encarrilar por el camino correcto. Por eso hoy nos estamos basando en estos amigos. Y yo tenía dentro de mis apuntes quiénes eran estos hombres. Pues se desconoce el origen, se desconocen los nombres, no se sabe si ellos eran de alguna congregación. De que eran buenas personas, porque se echaron el amigo al hombro, porque lo metieron rompiendo el techo. Eran personas que de pronto uno no se pone a pensar, oiga, cuánto leían la Biblia, cuánto tiempo llevaban de cristianos. No, yo creo que ellos tuvieron compasión.
Sí. Y se demostró la compasión a través del no ver la imposibilidad, sino romper el techo y meter al amigo. En este caso, digamos que me gustaría que nos centráramos en este tema del romper los techos. De pronto uno ve imposibilidades que dice hasta acá llego. ¿Qué han hecho ustedes por amigos, en este caso por la gente que en otros países, a donde quiera que el Señor los lleve ustedes a través del Ejército de Salvación? ¿Qué han hecho ustedes por esas personas? ¿Cómo impacta el Ejército de Salvación con una sana doctrina y aparte de eso con la palabra de Dios que por supuesto llega a través de ustedes? Sí, bueno, como estamos hablando del paralítico, vamos a pensar que en nuestras comunidades donde está el Ejército de Salvación podemos encontrar muchos paralíticos y no precisamente físicamente, claro, sino espiritualmente, ¿verdad? Emocionalmente, hombres, mujeres, niños que de pronto sienten que no valen nada. Hay muchos paralíticos en las comunidades, ¿verdad? Y ahí es donde la Iglesia Ejército de Salvación es ese amigo. Salimos a la calle, precisamente a esas personas, con esas necesidades. Yo quiero compartir una experiencia que tuve anoche, ¿verdad? Mi iglesia queda en Kennedy y ahí abajo, a media cuadra, está Abastos, que los que conocen Bogotá saben que el sector del Amparo, María Paz es muy pesado. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos acompañados de la policía, acompañados de parte de la alcaldía local, de la gente de la acción comunal, a repartir comida a la gente en estado de calle. Gente, o sea, vuelvo y te digo, es un sector difícil, complejo, donde solo sería muy complejo entrar, pero gracias a Dios tenemos el apoyo de la policía y vamos y a mí me llaman como el pastor de la comunidad. Y ellos con el grupo de la iglesia se encargan de repartir comida y a mí solo me dicen, pastor, predique y ore. Pastor, venga, acá ore por estos niños. Así es. Y anoche fue una experiencia maravillosa donde alrededor de, te diría, 5 familias recibieron a Cristo. Ahí en la carretilla recibieron a Cristo. Gente que recicla, gente que está durmiendo en las calles, llorando, recibiendo a Cristo y diciendo, yo necesito a Dios. Entonces el ejército se vuelve ese amigo, pero nosotros con la ayuda de otros hacemos posible romper esos techos donde realmente nadie quiere ir, donde realmente nadie quiere entrar, ¿verdad? Por temor, por seguridad, porque tal vez no es su llamado. Pero ahí como ejército estamos para romper esos techos e ir por aquellos, como decía nuestro fundador, por esas almas y las peores. Claro. De hecho, la manera como incursiona el Ejército de Salvación es a través de una crisis que hubo en Bucaramanga, en Buenaventura, ¿no? Que fue una crisis que de pronto uno dice, es la coyuntura, año 1977, y se presentó una crisis y se sustenta a través también de las crisis que se viven como la de anoche, que son personas en condición de vulnerabilidad, en condición de calle, que de pronto uno dice, ¿quién le llega a esas almas? O sea, de repente usted puede tener ese llamado, el oyente que nos está viendo, el hombre que allí en su casa está detrás de su pantalla de celular o de su computador y puede estar diciendo, yo también fui habitante de calle. A mí un día me llegó una persona y me llegó un tratado, un versículo bíblico, una promesa, me regalaron una Biblia, me llevaron un alimento y así fue como yo conocí de Jesús y hoy todos somos una familia restaurada. Pero ¿quién le llega a esas almas necesitadas? ¿Quién es el que va como el buen samaritano que ve a este hombre botado en el piso y el levita pasa de largo, el sacerdote pasa de largo, pero el samaritano se acerca y le venda las heridas, le lleva al mesón, le dice al mesonero tome plata y si algo le sobra, le falta, yo le doy? Creo que ese es un trabajo que lleva a una persona que tiene una misión en su corazón, que tiene algo específico. Esta
situación de tomar a esas personas en condición de calle, tiene, digamos, un proceso? ¿Cómo llegan ustedes a ellos? ¿Cómo se les acercan? ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que la persona, pues obviamente no los agreda? Sé que es la protección de Dios, pero ¿cómo es este acercamiento a personas en ese estado? Sí, dentro de todas nuestras iglesias, o cuerpos, hay un ministerio de cuidado comunitario. Y aunque toda la congregación hay una responsabilidad, pero este ministerio de cuidado comunitario sale a donde están estas personas para poderle dar un chocolate caliente. O sea, realmente nos preparamos y sabemos que puede haber peligro, pero ahí ese es el riesgo, ¿no? O sea, esa es la parte de abrir el techo, ¿no? Uh-huh. O sea, si nos ponemos a pensar en los peligros que vamos a encontrar, no vamos a salir. Pero ahí hay personas que necesitan. Ahí hay personas, como dije al principio, que están paralizadas, ¿verdad? Entonces, a través de este ministerio, nosotros salimos a estos lugares a repartir no solamente un plato de comida, también compartirle la palabra, ¿verdad? Y de una manera llevarle un poco de esperanza y saber que hay otro estilo de vida. Claro, es que si yo le sacio el hambre a la persona, vuelve por la comida. Sí. Pero el día que no tenga la comida, no vuelve. Pero si yo le sacio un hambre de la cual nunca más va a volver a tener hambre, o una sed de la cual nunca va a volver a tener sed, fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Sí. O sea, le suplió la necesidad, pero la dejó con tantos deseos de seguir recibiendo, que por eso ella impactó a su pueblo. 5 hombres había tenido y el que tenía ahorita no era, pero ella fue y regó la semilla, y eso hizo que muchas personas de ese pueblo se convirtieran. En este caso, bien, hablemos entonces de esos públicos objetivos a los cuales ustedes llegan. ¿Cómo discriminan ustedes las personas para decir habitantes de calle, madres cabeza de familia, en fin? O sea, ¿cuáles son como los públicos objetivos a los cuales ustedes les predican? Porque pues obviamente alguien seguramente está en este momento diciendo, oiga, qué chévere que haya alguien que se dedique por esto, porque muchas personas pueden decir, oiga, a mí cómo me gustaría la población carcelaria, a mí cómo me gustaría predicarle a los habitantes de calle, pero nunca hace nada. Todo es un querer, un deseo, pero nunca hace más cosas. ¿Cómo lo logran ustedes llevar a cabo? Bueno, primero, yo pienso que el llamado no es solo para el Ejército de Salvación, sino es para todo aquel que es cristiano, se considera cristiano, porque cuando tú miras, Jesús estaba con ese estilo de personas, Jesús hablaba con ese estilo de personas. En mi caso personal, yo antes estuve en Medellín y lo hacía muy a mi manera, ¿verdad? Pero acá en Bogotá, Dios ha sido muy bueno porque conseguimos lazos, cadenas, ¿verdad? Puentes. Uh-huh. Entonces me contacté con la comunidad, me llevó a la policía, me llevan de una señora que no es cristiana, tiene un salón de belleza venezolana y pone gran parte del alimento, nos acompaña, pone su equipo a disposición de nosotros. Uh-huh. Entonces fue como un grupo de como personas. Unas conexiones divinas. Unas conexiones. Qué tremendo. Así. Entonces ya comenzamos repartiendo comida en la calle, identificábamos claro dónde era la problemática, pero ya hoy, a raíz de esas conexiones, me están diciendo, pastor, me dice ayer el gestor de la policía, me dice, pastor, estoy haciendo los trámites para entrar al Buen Pastor, para que usted vaya y predique allá. Tremendo. En 15 días va a haber un evento, no tengo ahorita el lugar, pero donde dicen que hay prostitutas, travestis, niños en la calle, y me dicen, pastor, vamos a ir a regalar juguetes allá, pero queremos que usted vaya y predique, queremos que usted vaya y ore. Entonces son como esas conexiones divinas, ¿verdad? Uh-huh. Como que Dios te conecta acá y Dios a mi esposa y a mí nos ha abierto ese espacio, ¿verdad? Y ha sido una manera de poderle llegar a más gente a través del mensaje y bueno, también de alguna manera poder suplir de alguna manera una necesidad física que es hambre, frío, ¿verdad?
es sorprendente para nosotros y yo ayer veía a las agentes de la policía que están con nosotros llorando porque abrían las carretas de reciclaje y encontraban 4 o 5 niños. Oh, Dios santo. Bebés de 1 año, ¿verdad? Entonces, son experiencias fuertes que marcan, pero que yo sé que Dios está tocando esas vidas y Dios va a hacer algo especial ahí. Claro, está muy interesante el tema. Sé que a muchos oyentes en este momento están diciendo qué tema tan oportuno, porque muchas veces uno era el paralítico. Y como paralítico, pues nunca va a moverse, ¿no? El paralítico del estanque de Bethesda, 38 años esperando que las aguas se movieran y de tiempo en tiempo venían y se movían las aguas. Y cualquiera, así fuera alguien que moviera un dedo, le ganaba. Sí. Este paralítico no se podía mover, seguramente hablaba y veía, pero no, y escuchaba, pero no tenía movimiento. Cualquiera le ganaba. Y llegó un momento en donde tal vez este mismo paralítico pues tuvo la oportunidad y se levantó, pero hoy tal vez ustedes de esos 4 amigos que ven a sus amigos paralíticos, y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo a través de este programa Hombres Sin Excusas, que si estamos en el lado del hombre quieto o que si estamos en el lado de los 4 rompetechos, pues que usted pueda decir: necesito esos amigos o me voy a convertir en uno de esos amigos, y que podamos a través de este espacio poder decir: vamos a ayudar, vamos a levantar un ejército, y que ese ejército sea el que traiga salvación a muchos otros. Este paralítico no solamente fue salvo, también fue sano, y lo importante es que eso le sirvió para toda su vida. Ya volvemos con este tema para la segunda parte, que está supremamente interesante. Qué bendición poder contar con ustedes en esta noche, y sé que los oyentes también están muy felices de poder compartir un tema tan vital y tan importante en Hombres Sin Excusas. Hacemos una muy corta pausa y ya volvemos. Seguimos con Hombres Sin Excusas. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like the past. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside you. Ya volvimos, Hombres Sin Excusas continúa su camino. Qué bendición. Hoy estamos hablando con 2 miembros del Ejército de Salvación. Tal vez ustedes habían escuchado acerca de esta interesante historia, un movimiento que nació en el año 1875 por allá en Londres, con William Booth y con su familia, y que uno de pronto se imagina el alcance que tiene un ministerio de tantos años. ¿Y por qué motivo continúa? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, y lo bueno es que permanece para siempre. La Biblia es para siempre. Así es. Así que esa misma Biblia que seguramente William Booth tenía es la misma que hoy podemos abrir con una versión distinta, con una encuadernación diferente, completamente distinto. El Señor siempre va a ser el mismo. Bueno, comienzo con una anécdota de algo que me pasó al comienzo de la vida de jardín de mi hijo. Con mi hijo cantábamos una canción de Viper que se llamaba
El Ejército de Salvación. No sé si ustedes lo han escuchado, que canta Viper, soldado soy de Jesús. Sí. Y comienza, y hablan de esa canción y todo el tiempo es marchando. Y mi hijo, sí, aunque no soy de la artillería, ni de la caballería, ni de la infantería, soldado soy de Jesús. Y yo la cantaba con mi hijo. Y cuando él apenas estaba recién aprendiendo a caminar, los dos marchábamos por el apartamento, escuchando la canción que de niño uno quiere que su hijo se enrole en el ejército de Jesús, pero a uno como papá le toca también estar ahí marchando y haciendo con el tambor y poniendo la mano acá, teniendo disciplinas espirituales que de pronto para uno se ven, pues, asumiendo un rol que no es, pues porque uno no es militar, pero si lo trasladamos a la parte espiritual, pues uno sí es parte de un ejército. Claro que sí. Porque hay una lucha permanente y la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces yo entiendo que ese ser parte del ejército les ha generado a ustedes de pronto unas disciplinas que seguramente nuestros oyentes quisieran conocer, que son su diario vivir, pero de pronto para nosotros no. Nosotros tenemos la disciplina de leer la palabra, de hacer ayunos de manera permanente, de orar, de ir a la reunión, pero hay cosas que de pronto dentro de su vida como parte del Ejército de Salvación tienen, que sería chévere que las conociéramos y que de pronto los oyentes dijeran, no, si me hablaran de eso, yo como que tengo que cambiar muchas cosas de mi vida personal. Comencemos entonces. Bueno, aparte de las disciplinas espirituales que tú dices, que eso debe ser de todo cristiano, sí, ¿verdad? El leer la Biblia, el congregarse, es una disciplina espiritual, ¿verdad? Ya dentro de la organización, nosotros cumplimos con disciplinas, por ejemplo, informes, digamos, una buena preparación a la hora de dar la reunión, ya sea o un estudio bíblico, ¿sí? Son disciplinas que uno adquiere dentro de la misión. El hecho de portar un uniforme también genera disciplina, ¿verdad? Porque una cosa es, digamos, usarlo a mi manera, otra como el Ejército de Salvación lo exige, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas te forman una disciplina. Y cuando estamos en el seminario, también hay muchas disciplinas, ¿verdad? Desde la hora de la levantada, la hora de acostarse. Por ejemplo, a mí en el seminario me costó mucho eso, porque yo soy bueno madrugando, pero malo trasnochando. Entonces, a las 10 en punto tenía uno que estar todavía estudiando y 10:05 ya estar acostado con la luz apagada. Y esas disciplinas, aunque me costaron, ¿sí? Pero ayudaron a mi formación, no solamente espiritual, sino como persona. Sí. Entonces, tú ya quieres ciertas disciplinas que ya se vuelven una constante en ti. Por ejemplo, levantarte temprano a orar, leer tu Biblia, no de una manera desorganizada, sino llevar un orden al leer, la verdad, que si hoy digo voy a ayunar, es de verdad ayunando. Claro. Entonces, esa disciplina dentro del ejército te ayuda mucho, vuelvo a decir, no solo en tu parte espiritual, sino en tu parte personal, ¿sí? Por lo menos nosotros, los varones dentro del ejército, estar bien afeitados, bien, el corte bien, ¿sí? Entonces, todo eso, tener los zapatos limpios. Entonces, todas esas disciplinas te forman de una y de otra manera. Claro. Aquí entre nos, ¿a ustedes también les hacen que la cama quede tan templada que uno tire la moneda y salte? Sí. En el seminario uno ya lo aplica a la vida cotidiana. Lo digo porque es que esa es una de las disciplinas que muchas veces uno escucha con los muchachos que están en el ejército. Coge la cama y que templada esa sábana y que si la moneda no tiembla, no salta. No, y el pantalón, ¿verdad? Sí. El pantalón tiene que tener un quiebre por la mitad. Claro. Y el prense que quede rectico. Y mi oficial en el colegio me decía, cadete, que ese pantalón corte el viento. Entonces, todas esas disciplinas te ayudan, ¿verdad? Claro. Te ayudan mucho en tu formación. Pues pueden sonar muy rígidas de pronto para hombre, porque uno de hombre como que está más
asequible a ese tipo de tratamiento militar. Pero en el caso de las mujeres, ¿cómo es? Es igual, o sea, no, por ser mujeres no es que tengan compasión, también hay bastante disciplina y creo que por eso es la transición en el colegio de entrenamiento, ¿no? Porque ahí es donde nos enseñan cómo debemos de cuidar lo que es la obra del Señor. En el colegio de entrenamiento, inclusive cuando nos revisan los aseos y pasan y tocan Pasan a el ver dedo. si hay. Así, a ver si está limpio. Algunos con guante blanco. Ay, Dios santo. Y si está sucio, ¿qué? Hay que hacerlo otra vez. Pero es parte de la disciplina, inclusive el que no sabe cocinar, aprende a cocinar, tanto varón como mujer. Claro. Y hay que cumplir un horario. Pero está bien, porque entonces después nos dan una responsabilidad donde ahí no vamos a tener a los oficiales diciéndonos qué hacer, sino Claro. ya va a ser de nosotros cuidar bien el lugar que nos dan y tener la misma disciplina y tratar de también guiar a un grupo de personas, ¿verdad? Primeramente buscando la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero para mí está bien la disciplina, pues, porque es lo que nos enseña y nos moldea un poco. Claro. Yo me acuerdo que cuando chiquitos y nosotros nos portábamos mal, mi papá nos llevaba a la peluquería y nos hacía la chuler. Que es ese peluqueado que queda uno como un militar. Y que era, mejor dicho, eso para uno de niño era un peluqueado que obedecía a que me estaba portando mal. Entonces mi papá nos disciplinaba de esa manera y mis hermanos sabían que yo no me había portado bien en esta temporada. Entonces el pelo me crecía, pero cuando yo salía de la peluquería con el pelo así, era por algo. Y eso finalmente como que genera ciertos hábitos que de pequeños se aprenden y que nunca se olvidan. Sí. Pues la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Y ahí entiendo que lo que ustedes han aprendido a lo largo de las disciplinas del Ejército de Salvación se convierte en un estilo de vida, como tú lo decías. Ya uno no tiene al mayor, al coronel, al teniente o a los que tengan el mayor rango ahí para verlo. Es lo mismo que cuando uno está con Jesús, el Señor todo lo ve, el Padre está siempre presente. Así es. Uno no tiene que decir, ¿será que yo voy a orar? Es que mi pastor me va a decir si lloré o no, mi devocional, y es que yo no sé si es el devocional. Y comienza uno de pronto a tener ese tipo de comportamientos que son más religiosos que cualquier otro tipo de cosas. Sí. Sé que esta aplicación de pronto que tenemos de los amigos y la parte que vamos a estar tratando en este segmento es la compasión que ellos tuvieron. En esa compasión podría verse, por ejemplo, para uno el hecho de que si yo no tengo los zapatos limpios hasta tal punto donde yo me pueda peinar viendo el zapato, donde mi pantalón no corte el viento, donde mi barba no esté, mejor dicho, totalmente rasurado, mi pelo no esté así, como que no tienen compasión de mí. Y me ponen a volver a hacerlo hasta que lo aprenda. Entonces uno dice, no, es que no tienen compasión, antes se dan garras, se pasan. Pero nosotros lo podemos ver como una disciplina que nos forma carácter, pero la compasión vista desde el punto de vista espiritual genera el dolor que yo puedo sentir por el otro. Así es. ¿Cómo se aplica al Ejército de Salvación la compasión cuando lo maltratan a uno, entre comillas, ¿no? Cuando lo tratan a uno en su formación, pero la compasión también cuando me dicen, tenemos que ir por los perdidos? Quiero compartir nuestra misión, la misión del Ejército de Salvación. Bueno, el Ejército de Salvación es un movimiento internacional, es una parte evangélica de la Iglesia Cristiana Universal. Su mensaje está basado en la Biblia. Su ministerio es motivado por el amor a Dios. Su misión es predicar el evangelio de Cristo Jesús y tratar de cubrir las necesidades humanas en su nombre sin discriminación alguna. Y ahí es donde viene la compasión. O sea, nosotros no debemos a la gente sin discriminación alguna. Claro, qué bendición tan grande. Igual, una cosa es la disciplina, ¿verdad? Porque ahora tú mismo lo decías, ya no, por ejemplo, en nuestro caso, ya yo estoy a cargo de una iglesia, ya no tengo un oficial que me está vigilando, pero sí tengo al Dios, general de generales, que es Dios, ¿verdad? Y debo trabajar para Él. Claro. Tengo que tener claro que mi trabajo es para Él. Entonces, una cosa es mi formación y otra es la compasión, ¿verdad? Y dentro del ejército, dentro de la iglesia,
mostramos la compasión por las personas, ¿verdad? Lo que te comentaba hace un rato, el caso de anoche, ¿verdad? Yo ahí no voy a llevar a la calle mi disciplina, voy a llevar la compasión y el amor de Cristo. Sí, entonces es saber marcar bien que son dos cosas necesarias, pero que son diferentes. ¿Sí? Claro. Volvamos al ejemplo del paralítico, que es básicamente como el eje central de lo que estamos hablando el día de hoy. Y uno puede ser de los que estaban en la casa con Jesús escuchándolo predicar, que podrían incluso estar observando desde la barrera cómo estos atrevidos rompieron el techo y metieron a un paralítico que si se llegaba a descolgar ese tipo, hasta ahí llega. Y pues hasta ahí, claro que si hubiera caído mal, el Señor no solamente lo sana de la parálisis, sino que lo resucita. Entonces, doble milagro. Pero en este caso yo creo que había gente que podía estar criticando el accionar de estos 4 amigos, y eso de pronto puede ser personas que pueden llegar incluso a criticar el accionar del Ejército de Salvación precisamente por la disciplina. Que no, es que tampoco, hasta allá tampoco. Pero ustedes asumen un llamado con todo su corazón y con un libre albedrío, que fue lo que Dios nos dio, de poder decir, a mí me encanta y a mí me gusta, yo quiero hacerlo, quiero seguir enrolado acá. Y eso finalmente ha redundado en familias bendecidas, familias prósperas, que de pronto tú dejas tu familia de Panamá, vienes acá a Colombia, pero tú sabes que allá está el Señor cuidándolos. Así y que cuando vuelvas, pues obviamente la situación va a ser similar, va a ser igual, todos van a estar guardados y cuidados. ¿Cómo es de pronto el tema de los que uno puede pensar que en la iglesia están viendo, o más bien en la casa de Jesús estaban ahí viendo el accionar de estos 4 amigos? Dice la historia que el lugar estaba lleno, o sea, no había espacio en la puerta. Inclusive los mismos 4 amigos pudieron decir en ese momento, bueno, te tratamos de ayudar, pero todo está cerrado, no hay espacio. Pero yo me imagino a estos amigos viendo al hombre con ese deseo de llegar a Jesús. Ellos tuvieron compasión, porque desde el momento que decidieron subirse al techo es porque ellos sentían compasión por esta persona, ¿verdad? Nosotros podemos estar tranquilos dentro de 4 paredes en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, pero resulta que por alguna situación existe una emergencia. Aquí en Colombia han habido emergencias grandes donde el ejército ha tenido que salirse de las 4 paredes, de pronto viajar a distancia al lugar donde está la emergencia, por compasión a esas personas, ¿verdad? Entonces es dejar la comodidad de donde estamos y salir, inclusive en nuestras mismas comunidades a veces toca caminar porque el carro no llega, o nosotros de pronto de nuestros líderes, lo poco que tenemos, usarlo para poderle llevar, porque sabemos que hay personas en situaciones difíciles. Y no porque nosotros no tengamos necesidades, sino porque hay alguien más que tiene necesidad más que nosotros. Y sentimos compasión por esas personas. Y de pronto salimos, inclusive caminando, inclusive si toca cargar, hay que llevarlo porque sentimos compasión por esa persona. Y ahí es donde está el Ejército de Salvación también presente. Claro, y ahí es en donde se pone en práctica lo que aprendieron, porque es que lo que uno aprende nunca se le va a olvidar cuando lo aprende y se le convierte en parte de su estilo de vida. Porque, digamos, es muy fácil que yo pueda salir a ver la compasión del otro, pero si es muy tarde, uy, no, ya no aguanta. Si toca madrugar, uy, no, más bien más tarde. Si es el fin de semana, es que mi familia. Si es después del trabajo, uy, no he comido. Como que uno siempre tiene un pero. Y en este caso, pues el estar enlistados en el ejército del Señor, pues implica el hecho de que nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos. Ya tenemos un Señor, un Dios. Así es. El apóstol Pedro, la Biblia dice que cuando él era anciano, ahí dice, antes, cuando tú eras joven, otros te ceñían, pero ahora que eres viejo, otros te visten. Y creo que en este caso, pues uno dice, pues sí,
Cuando yo era joven, yo hacía lo que quería, yo iba aquí y allá, pero ahora no, ya no, eso ya cambió las cosas, ya es diferente. Antes, cuando estaban en una vida, pues sin las cosas del Ejército de Salvación o sin el reglamento, pues finalmente uno actuaba como habitualmente actúa. Que hoy lo hago, eso no pasa nada. Mañana, eso tampoco. Pero en la vida que ustedes han emprendido, se convierte en un hábito, en algo que de pronto uno ya lo hace y no le cuesta trabajo. Eso para muchas personas cuesta, muchas personas cuesta. ¿Cómo aprenden ustedes eso? ¿Cuánto tiempo demora? Nunca se termina de aprender. Sí, es algo que vos vas aprendiendo todos los días. Yo pienso que todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Hoy ustedes están aprendiendo radio. Sí. Qué bendición. Yo voy a aprender a tender la cama así. Para dejarla un poquito más tendida. Pero pienso que aunque uno todos los días aprende, tú lo decías ahora, o sea, ya se vuelve un hábito, ¿sí? Esas disciplinas ya se vuelven un hábito. Y vuelvo a decir, en todas las áreas de tu vida, espiritual, ¿sí? O sea, personal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, yo sé que apenas tenga la barbita larga, claro, pero es un hábito, no me cuesta. Tal vez a alguien que no está acostumbrado, que no lo ha vuelto un hábito, sí le va a costar. Claro. ¿Sí? A tener su pelo, su cabello bien cortado, ¿sí? Y es lo mismo en la vida espiritual, ¿sí? Alguien que no está habituado, por ejemplo, levantarse 5 o 6 de la mañana a orar, le va a costar al inicio, a leer su Biblia, le va a costar. Pero es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso y uno va aprendiendo y al final es hacer buenos hábitos. Claro, sí. Es que creo que con eso es con lo que se lucha de pronto cuando uno llega a la iglesia, ¿no? Que uno llega y tiene que, pues, cumplir, entre comillas, cumplir un horario porque mi reunión es a las 7 de la mañana o a las 9. Pues yo ya sé que mi reunión es a esa hora, ¿no? Pero todavía puede que hayan personas que digan, es que como los cultos los están transmitiendo por YouTube, pues yo me quedo en la casa y lo veo. O pues si lo transmiten en YouTube, nos vamos para la finca y desde allá lo vemos. Y eso pues son fácilmente romper eso, porque la Biblia dice en Corintios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces creo que eso también es parte de la vida que ustedes llevan. Sí, así es. Yo creo que fácilmente podemos ser disciplinados. Nuestro mensaje está basado en la palabra. Y yo siempre recuerdo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios y lo tenemos siempre presente, todo lo demás va a fluir. Toda esa disciplina va a fluir. Entonces, en ese sentido, yo creo que y no solamente fluye, sino que se transmite, se testifica a las personas que nos conocen. Y yo también pienso esto, siempre cuando pasa algo, por ejemplo en la iglesia, siempre yo pienso, ¿qué haría Jesús aquí? Y cuando yo miro la vida de Jesús, Jesús fue un hombre disciplinado, ¿sí? Y él transmitió esa disciplina a sus discípulos. Entonces, cada vez que yo algo me cuesta o algo pasa, yo pienso, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús en esta situación? ¿Verdad? Claro, el hecho de que Jesús haya sido disciplinado implicaba el hecho que la Biblia dice que él se levantaba antes de que el día despuntara. O sea, de madrugada iba a ir a orar. Y si está escrito en la Biblia, pues es por algo, ¿no? Claro que sí. No es porque sí, o sea, es que estaba desvelado. No, es que no me pude dormir. Conté tantas ovejitas que se me apareció el día. No, o sea, es por algo. Hablemos del Ejército de Salvación cerrando este segmento, hablando de la compasión, que uno dice, mira, me he encontrado con unos casos duros, que son casos que uno atesora en su corazón, así como pues yo he podido tener, y de hecho les comento uno así rápido. Hubo hace muchos años un hombre que nosotros juntamente con mi esposa rescatamos de las calles, y él tenía una novia que en aquel entonces tenía una enfermedad bien delicada. Ella tenía lupus y por una situación bastante fuerte, él tuvo que vivir esa situación de habitar en calle,
pero el Señor permitió que nosotros guiáramos su vida, que lo pastoreáramos con un amor impresionante. Este hombre le donó un riñón a su esposa. Y al donarle el riñón a su esposa que tenía lupus, pues obviamente es una demostración de amor. Por la situación de la enfermedad, lamentablemente ella volvió a perder el riñón y la situación fue muy fuerte. Pero yo me acuerdo que él nos llamaba y nos decía que su esposa estaba en la clínica y yo salía corriendo porque yo entendía lo que era que él le había donado un riñón a su esposa porque yo soy trasplantado de riñón. Yo también perdí mis riñones. Yo también soy un trasplantado de riñón. Entonces yo me compenetré con él por la situación que yo viví, por el tema del riñón. Y aprendí a amarlo de una manera impresionante. Y sé que ustedes a través de eso, cuando ella parte, él me llama y es una situación bien dura y lo recuerdo ahorita porque pues obviamente estuvimos en sus últimos momentos, en su última oración, el día que salgo yo corriendo a la casa, a la clínica, a llevarles un paño ungido, oro por ella. No, es una situación muy fuerte que atesoro en mi corazón, porque aunque ella ya partió, sé que Dios nos usó en el tiempo en el que ella estuvo aquí compartiendo con nosotros en la tierra. Por eso esas situaciones que de pronto ustedes como Ejército de Salvación atesoran en su corazón, de anécdotas, de experiencias, de situaciones de compasión, pero compasión pura, que uno no puede pasar por alto. ¿Cómo han sido esos momentos? Bueno, para mí han sido varias, ¿verdad? Recuerdo ahorita una en Medellín, estaba soltero, sirviendo en Itagüí. Y salimos a repartir comida a los habitantes de calle. Y en esa oportunidad no estaba ni policía, solo estaba la iglesia. Y unos cuantos hermanos estábamos ahí. Y había un hermano que tocaba la guitarra, estaba tocando, yo estaba predicando. Y al finalizar viene un hombre y comienza a llorar. Y él me dice algo que tal vez humanamente nos pudiera costar por todo lo que implica. Él me dijo: pastor, ¿usted me puede abrazar? Claro, alguien dice: uy, pero es que en la condición claro, olía hediondo, claro, días sin bañarse. Claro. Pero en ese momento a mí se me olvidó, claro, todo. Y lo abracé, y ese hombre quebrantado, pude orar por él, ¿sí? Y es ese momento, ¿verdad? Porque yo sé que a través de ese abrazo no lo estaba abrazando el pastor, lo estaba abrazando Dios. Así es. Sí, hace poco también me sucedió en una de las experiencias acá en Bogotá, una parejita reciclando con una niña de 1 año. Le dimos el alimento y le dije la chica, me comenta, me dice, se pone a llorar y me dice: lo que pasa es que yo fui a una iglesia católica y me cerraron la puerta en la cara y el padre me dijo: aquí no es bienvenida. Y la muchacha se pone a llorar y yo le digo: ¿te puedo abrazar? Ella me dice: no, pastor, wow, yo estoy sucia. Y yo le dije: no me interesa. Y los agarré, los abracé, comenzaron a llorar, y cuando yo volteé a mirar, toda la policía estaba llorando. Y la señora del salón de belleza que nos apoya decía: esto no lo hace cualquier persona. Y yo le decía: es que no se trata de cualquier persona, se trata de que hay compasión por esas personas, y se trata que yo estoy reflejando y estamos reflejando el amor de Cristo. Y era lo que Cristo hubiera hecho en el momento. Sí, seguro. En ese momento Cristo hubiera hecho eso. Seguro. Es que para eso estamos, para hacer las obras de Jesús acá en la tierra, ¿no? Tremendo. Sí. Y en tu caso. En esta trayectoria, ¿verdad? Como oficial, nosotros vemos muchos casos. Nosotros también trabajamos con niños y jóvenes dentro de nuestras congregaciones. Tenemos proyectos CDIs donde ellos van y se les da refuerzo escolar. Y ahí uno puede ver muchos casos de niños tristes. Yo recuerdo un caso, fue en Medellín, de un adolescente que él se enojaba y pateaba y pateaba las paredes y pateaba a las tutoras. Wow. Y pateaba
al que se le pasaba, ¿verdad? Pero era como su enojo. Entonces yo me acerco y converso con él y le digo, pero ¿por qué pateas a las cosas y por qué pateas a las tutoras? Y él no sabía decirme. De pronto a veces en ese momento uno quiere como molestarse, pero ahí es donde viene el Espíritu Santo, ¿no? Como decir, hay que tener compasión por ese adolescente porque no sabemos cuál es su vida fuera de estas instalaciones. Y yo hablaba con él y le decía, no debe de patear a las tutoras, no debe patear el lugar que te está abriendo la puerta y que te está dando amor, le digo yo, que te está tomando en cuenta y que te da importancia, le digo, porque es el único lugar que te está abriendo las puertas y te está aceptando tal cual tú eres. Era un joven que llevaba una vida muy difícil fuera de la iglesia, pero sin embargo, ahí es donde nosotros podemos compartir o practicar la compasión, esa misma compasión que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así nosotros, o sea, puedo contar historia de cómo hemos visto, de pronto recuerdo una joven que vivía en el hogar de niñas y se enfermó. Y se enfermó, era parte del hogar, y se enfermó y ella tenía leucemia y nosotros le dimos seguimiento, y hasta que ella no estuvo con nosotros, pero en medio de todo eso nosotros le dimos acompañamiento a ella y a su familia. Y pienso que ahí esa es la parte de la compasión que nosotros podemos demostrar, pero no por nosotros, sino porque es a través del Señor, ¿verdad? Que nos da a nosotros ese amor y esa compasión para con la gente, claro, ¿verdad? Si no fuera porque el Señor pone eso en el corazón, obviamente exactamente, uno no lo haría. O humanamente uno no lo haría. Pero sé que muchas personas que ahorita nos oyen, de pronto son los que patean la lonchera. Usted puede ser de los que está, entre comillas o espiritualmente hablando, está pateando el liderazgo. No físicamente, pero está pateando las enseñanzas, está pateando tal vez esa mamá que le dice, ve a la iglesia, acompáñame. Está pateando de pronto a esos amigos que quieren encaminarlos cuando usted dice, no me llamen, cuelga el teléfono, no pasa, se niega, prefiere su trabajo. Muchas cosas que de pronto uno puede decir, lamentablemente yo sí he tenido esa red de amigos, pero yo me he encargado de patearlos y de alejarlos. Este programa tiene esa finalidad, de mostrar esa compasión que ustedes están necesitando tener, que yo necesité un día, que seguramente Jonathan y Flor, que son miembros del Ejército de Salvación, necesitaron, pero que independientemente de dónde nos encontremos, el mismo Señor va y nos abraza y nos dice, fúndete en mis brazos, como el papá del hijo pródigo. Ese joven llegó vuelto a una nada, pero al papá no le importó el estado del joven, lo único que hizo fue lo abrazó, lo llenó de besos y le demostró genuino amor. Vamos a volver después de una pausa. Esto cada vez se pone mejor y para el cierre final estaremos hablando de eso que seguramente el día de hoy usted se ha sentido identificado. Tal vez usted es el paralítico. Usted no es de los 4 amigos, usted no es de la congregación que estaba ahí viendo cómo rompían el techo. Tal vez usted hoy es ese paralítico. ¿Qué pensaba ese hombre? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué vociferaba? Seguramente es lo mismo que nosotros estuvimos hablando mucho tiempo después. Pero aún a pesar de, nos pusieron al frente de Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Vamos a conocerlo en unos minutos. Ya volvemos. Esto es Hombres Sin Excusas.
Ya volvimos. Este es el último segmento del día de hoy de un programa que ha estado muy interesante. Estamos hablando con el Ejército de Salvación. Hoy está con nosotros el teniente Jonathan Gantiva y también está la mayor Flor Canto. Uno se da cuenta de sus uniformes, ve su vida como es, una vida que uno puede decir intachable, que uno perfectamente dice, mire sus uniformes, tremendo. Yo, me hubieran dicho, yo me vengo también uniformado, me vengo con la corbata, pero pues, claro. De hecho, hacemos parte también del Ejército de Salvación, así no parezca, pero sí, también. Entonces, bueno, continuamos con este tema, un tema bien interesante, y hablemos ahora de la fe de los amigos que fue impregnada en la fe para que el paralítico se levantara. Porque el Señor registra ahí en la palabra que fue la fe de los amigos lo que hizo que se levantara el paralítico, pero le preguntó primero al paralítico qué quería. Y pues obviamente, sabiendo que yo soy paralítico, ¿qué más puedo querer? Sí o no, o sea, Señor, a ver, o sea, yo soy paralítico, ¿qué más puedo yo querer? Pues que camine. Pues el Señor antes le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, el Señor antes de querer darle sanidad, primero sanó su alma. Y ahí es en donde uno se da cuenta efectivamente del poder que tiene la palabra, de la fe de la persona que realmente decida romper los techos y tener todas las barreras rotas para poder recibir ese milagro. Pero hablemos en un momentico de lo que podría estar pensando ese paralítico. Hagamos esa imaginación, ese ejercicio de imaginación. A mí me gusta imaginarme mucho la Biblia, sobre todo porque tengo un niño al cual me toca contarle la Biblia de manera histórica, a través de historias, y yo me monto unas películas impresionantes para que mi hijo pueda aprender la Biblia. O sea, si en mi casa grabaran Super Libro 2, quedaría una serie. Pero en este caso, ¿cómo Jonathan puede imaginarse la historia del paralítico siendo descolgado por el techo para que quede justo al frente del maestro? Realmente, incluso antes, cuando él ve que hay una multitud, yo pienso que él en algún momento pudo haber dicho, hey, esto va a estar complicado. Ya, hasta aquí llegó. Tal vez la poquita o la mucha fe que él llevaba, al ver la multitud, en él se acabó. Porque dijo, hasta aquí se llegó la esperanza, la ilusión de que sucediera algo, sí, ¿verdad? Él pudo haber dicho, no, ya, aquí no hay nada que hacer. Devolvámonos mejor, agarremos y devolvámonos. Lo interesante ahí es que Jesús, como tú decías, dice que por la fe de los 4. Pero este hombre, no sé, al bajar, ¿verdad? Tal vez bajaba con miedo de que se cayera, tal vez agárreme en fuerte, ¿sí? Pero, pilas, sí. Juan, no, coja bien esa cuerda, pilas. Me voy de lado. Exacto, uno se imagina esos diálogos. Sí, pero yo pienso que este hombre tuvo que estar eternamente agradecido con Dios, pero con sus amigos también. Porque tal vez él fue pensando, bueno, cuando ya estaba con Jesús, bueno, el milagro. Pero no solamente recibió una sanidad física, sino que recibió el mejor regalo que nosotros podemos recibir, que es la salvación y el perdón de Dios. Yo imagino la gratitud de este hombre con sus 4 amigos. Claro. Porque es que no solamente fue el poder caminar, sino el salvar su alma, su vida, el poder tener ese encuentro con Cristo, que al final es necesario que todos tengamos ese encuentro con Cristo. Claro, o sea, ellos eran 4, les faltaba uno para ir a jugar fútbol 5, sí. Les faltaba el arquero, no sé, y el hombre empezó a caminar y ya, ahí estaba el 5. Y creo que eso es una clara demostración de que siempre nosotros podemos estar faltándonos un amigo más. Como no sé si ustedes vieron la película la película que es de Ni un hombre menos, en donde el hombre tenía que ir a rescatar y tenía que rescatar uno, y el hombre no desmayaba, iba y rescataba a otro y luego a otro. Creo que el título no es ese, ¿no? ¿Cómo es? Ni uno menos. Hasta el último hombre. Y uno dice, pues vamos a rescatar al otro. Eso es como lo que los amigos demostraron, ¿no? A través de ese ejercicio de fe, descolgar al hombre. Sí. Volviendo al tema del paralítico,
¿qué pensaría el paralítico? Dice el versículo 3, dice, entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado. ¿Será que el paralítico sí quería ir? ¿O será que los amigos dijeron, este es nuestro amigo, vamos a llevarlo a las malas? Pero de que lo llevamos, lo llevamos. Ajá. Entonces, yo me imagino al frente de la puerta, y la puerta llena, no se podía pasar. Y dicen los amigos, ok, por el techo. Y ya me imagino el paralítico pensando, me van a dejar caer, me van a dejar caer. Y subiendo el techo y bajando el techo para ver a Jesús. ¿Qué tanta confianza tenía el paralítico? No sabemos. No sabemos si el paralítico iba pensando, esto es haciendo tanto esfuerzo, voy a estar frente a Jesús, pero a saber si me voy a sanar. No sabemos cuál era el pensamiento del paralítico, pero lo que sí sabemos es que habían 4 amigos que Jesús le vio la fe. Y por la fe, no por la fe del paralítico, no dice Jesús, por la fe que vi en el paralítico, sino por la fe que vi en estos hombres. Hace el milagro en el paralítico. Entonces, a veces nosotros tenemos amigos porque también necesitamos de amigos que también en algún momento de nuestra vida nos ayuden. Pero muchas veces nosotros también somos esos amigos que tenemos que tener fe de lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas, o en la vida de ese amigo, o en la vida de ese familiar, o en la vida de esa esposa o de ese esposo. Tener fe que no debemos de desmayar y seguir creyendo que Dios puede hacer algo en la vida de las personas, ¿verdad? Así como Jesús vio la fe en estas 4 personas, yo puedo pensar que si hubiese sido por la fe del paralítico, de pronto no hubiera pasado nada. No. Pero por la fe de esos amigos, por eso pasó algo en la vida del paralítico. Claro. ¿Qué pasaría si ahorita en su casa llegaran 4 uniformados? 4 uniformados del Ejército de Salvación, ¿no? o camuflados, ¿no? Y uno dice, me están sacando a las malas de la casa porque hay una reunión en la iglesia. Y de que me lo llevo. Sé que usted no quiere, pero me lo llevo. El paralítico no tenía opción. O sea, por más que pataleara, no podía. No podía. Por más que vociferara, pues diga todo lo que quiera, pero a usted que lo traemos caminando. Y ellos podían perfectamente ser obstinados en querer a su amigo, pero no en quererlo en la condición en la que estaba, sino como Jesús lo iba a dejar. Por eso superaron obstáculos. Claro. Y ahí es en donde yo me imagino qué sucedería si en este mismo momento le timbran a usted en su casa y llegan 4 amigos uniformados y le dicen, camine, vamos que tengo un partido de fútbol. Sacamos una cancha. Vamos a jugar fútbol 5 a las 10 de la noche. Cualquier hombre que se respete, que le guste el fútbol, no importa si tuvo un día tenaz, no importa si no comió bien, si está cansado, no importa si ya está en pijama. El hombre se levanta y sale. Si es su pasión. Sí. Dígaselo a... ¿Sí o no? Sí. A Jonathan, ¿sí que él es pasión? Mire, hace 8 días yo estaba predicando a un equipo y yo le decía a ellos este mismo ejemplo. Yo les decía, mire, uno puede tener a esas personas que son los súper amigos que juegan fútbol, y yo he visto, cuando yo voy hacia la iglesia, mis reuniones a las 7 de la mañana, hay una cancha de fútbol 5 que queda como a unas 3 cuadras más o menos de la iglesia, y a las 6 de la mañana del domingo la cancha ya está llena. Hay muchachos jugando a las 6 de la mañana el domingo fútbol porque es el único horario que les dieron. Y yo digo, ¿cómo estos sí se levantan el domingo a las 6 de la mañana para ir a jugar fútbol? Pero uno les dice que la reunión es a las 7 y dicen, no, es que es muy temprano. ¿Por qué? Porque lo que me mueve a mí es a lo que yo me le mido. Este paralítico de pronto, al encontrarse esos amigos, pues finalmente dijo, no tengo opción. O sea, por más que yo me oponga, me llevan, me cargan y me llevan. Voy. Sí, eran amigos. Pero hay hombres que no son paralíticos a nivel físico, pero que tienen una parálisis espiritual, porque a una iglesia ni loco, a una iglesia yo ni de fundas, pero los invitan de repente a un concierto cristiano
Mucha gente se ha convertido a través de eso. Sí. Dicen, la música, Dios me tocó en un concierto. Una campaña de sanidad de milagros, Dios me tocó. Y la gente va. Pero a través del Ejército de Salvación, y estábamos hablando ahorita extra micrófonos acerca de las películas en donde el Ejército de Salvación es protagonista. Entonces tú me contabas acerca de una película donde sale Mr. Bean dirigiendo al Ejército de Salvación. La banda en Londres. En Londres, una película, usted tal vez sabrá cuál es, yo no se me acuerdo. O en las películas de Navidad cuando el Ejército de Salvación es muy, muy apetecido para las donaciones. Entonces uno dice, el movimiento del Ejército de Salvación logra hacer que muchas personas digan, mi vida tiene que cambiar radicalmente y yo me voy a enlistar de verdad en el ejército, pero voy a hacerlo con convicción de hombre que quiere recibir salvación antes que sanidad, pero si en el proceso el Señor me sana, amén. Pero primero fui salvo. Claro. ¿Cómo han hecho ustedes, digamos, a través del Ejército de Salvación para poder impactar a esas personas que como el paralítico solo vociferan y dicen y que de pronto ustedes han llegado a ellos y que, uy, eso ve uno gente que habla y habla y habla, pero pues finalmente son los que primero caen? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Y una de nuestras reuniones se llama reunión de salvación. A través de esa reunión nosotros predicamos solamente palabra de salvación, pero también tenemos una que es al aire libre, ¿verdad? Y son afuera de la iglesia. Como evangelísticos. Exactamente. Entonces ponemos un parlante, micrófono y cantamos, testificamos, repartimos tratados, predicamos y la gente puede que acepten, ¿verdad? Pero de pronto esa misma persona al día siguiente uno los ve en lo mismo. Aquí es perseverar. Claro. Aquí es perseverar y no dejar de predicar, no dejar de testificar. Es cuestión de siempre hacerlo, siempre hacerlo. Va a llegar un momento que el que va a tocar el corazón de esta persona va a ser Dios, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, yo pienso que hay que perseverar, no hay que dejar de predicar porque de pronto que la persona que escuchó volvió al vicio o recayó, no. Hay que seguir insistiendo, así como estos amigos insistieron con el paralítico. Yo pienso que este paralítico en la trayectoria hasta llegar hasta donde Jesús, en algún momento tuvo que haber dicho, pienso yo, no, por el miedo, por el temor. Pero sin embargo los amigos no se dieron por vencidos. Igual nosotros o todos aquellos que predican de Jesús, no darse por vencidos, no perder la fe en que un joven se puede restaurar de las drogas, que un habitante de la calle puede salir de esa vida. O sea, tenemos que creer, tenemos que tener fe de lo que el Señor puede hacer en la vida de estas personas. Yo también, digamos, hemos hablado del trabajo del ejército en la calle y eso, pero también tenemos una iglesia, ¿verdad? Una iglesia donde llega gente. Parece normal, pero gente que tiene sus luchas, gente que tiene sus batallas, gente que no todos los domingos quiere ir a la iglesia. Y nosotros nos enfocamos en, como decía la mayora, en varias ramas. Entonces, tenemos que trabajar con las mujeres, trabajamos con los niños, con los jóvenes, con los varones, ¿sí? Este programa que es para hombres, ¿verdad? Que lo escucha toda la familia, pero algo que cuesta es que el hombre llegue a la iglesia, ¿sí? Lo que tú decías, tal vez en un partido sí llegan, claro, pero a la iglesia cuesta. Claro. Entonces yo pienso que también Jesús nos dejó un mandato, vayan y prediquen el evangelio. La forma, claro, es de uno. Claro. Dios le da la creatividad, la estrategia a uno para hacerlo. Entonces en mi caso, yo uso mucho el deporte. Sí, yo uso mucho el deporte, entonces lo cito a jugar, pero con el compromiso que lleguen temprano a la iglesia. Ahorita estoy buscando otras estrategias como, venga, vamos a hacer un desayuno antes del culto solo para hombres. Entonces buscar la estrategia porque Dios ya me dio el mandato a mí.
vaya y predique el evangelio. Él me va a dar la estrategia, la creatividad para que ellos lleguen. Entonces es como buscar con los jóvenes, ¿verdad? Hoy los jóvenes es complejo por todo lo que los rodean, el llegarles. Entonces buscar como la estrategia para que ellos realmente tengan ese encuentro con Cristo, que podemos usar mil estrategias, pero el fin es el mismo. Que así como el paralítico, cada uno tenga un encuentro con Cristo. Claro, la gran comisión es eso, Mateo 28, 19 y 20, decir y hacer discípulos a las naciones. Y creo que Jesús nos está a nosotros diciendo que nosotros recibimos esa gran comisión, pero Él no nos dice cómo hacer la gran comisión. Él nos está diciendo, mire, vaya, hágale. Y creo que en este caso las estrategias de pronto para nosotros este programa es un programa estratégico porque lleva como finalidad el acercar al hombre a través de sus luchas, hablándole en un lenguaje de hombres, tocando temas específicamente de hombres, y de pronto uno se pone a pensar, creo que en este momento podemos decir, ¿por qué no revisa usted su círculo de amigos? ¿Por qué no como hombre usted se da cuenta cuáles son esos 5 amigotes o 4 o 3 o 2 o 1 que tiene que no lo ha dejado acercar? O más bien hagamos esto, porque usted no revisa que usted es el amigo que está evitando que el amigo llegue. Porque uno puede ser o el uno o el otro. Sí. Y ahí es en donde creo que de pronto Dios nos ha tocado a nosotros. Si yo no hubiera sido radical cuando este muchacho llegó a mi puerta, me hubiera ido con él y hasta ahí llegué. Pero yo le dije, no, si usted no cambia, por acá no vuelva. Y efectivamente él también fue radical porque no volvió. Pero en este caso yo me tomé el atrevimiento de decir, yo no quiero amigos así, porque conocí de Jesús y comencé a rodearme de personas que tienen al Señor en su corazón. Y si yo miro ahorita mi lista de contactos, yo puedo tener muchos contactos, algunos no son de la iglesia, pero no son mis amigos, porque son periodistas, funcionarios, senadores, concejales, a todos los que yo entrevisto, pero no son mis amigos. Pero mi círculo de amigos son personas que sirven a Dios, que son cercanos a la iglesia, claro. Son pastores y líderes amigos míos con los que yo habitualmente comparto, pero no son mis amigos del mundo. Cerremos entonces este segmento hablando de cómo ustedes pueden influir en el círculo de amigos para que a través de el vivir una vida recta, intachable, una vida con disciplinas espirituales, pueden influir en personas que hoy de pronto dicen, a mí me ha costado mucho trabajo ser disciplinado en las cosas del Señor. Sí, yo creo que siendo testimonio para otros, ¿verdad? Demostrándole que realmente sí se puede tener una vida diferente, sí se puede salir adelante en medio de las situaciones difíciles. Como lo dijo antes, usted rodeándose de personas que te hagan crecer, ¿verdad? Personas que edifiquen mi vida, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor, buscando esa ayuda de lo alto, porque yo pienso que sin la ayuda de Él no podría lograr alcanzar a esas personas o llegarle a esas personas y sembrarle en la vida de ellos la palabra o el mensaje, porque uno solo lo siembra, el Señor es el que hace el resto, ¿verdad? Con la ayuda del Señor también, ¿verdad? Y tratando de basarme en la palabra de Dios 100%, que es mi manual de vida, ¿verdad? Creo que esa es una forma y, por supuesto, mostrando el amor de Cristo. Claro. Sí, definitivamente, más que mis palabras, es mi ejemplo, ¿verdad? Yo pienso que a veces caemos en el error de decir muchas cosas y a veces la gente solo mira, y Pablo dice que somos cartas abiertas que pueden ser leídas por todos. Uh-huh. Entonces es simplemente con el conductor que venía esta mañana, me decía, es eso, es no solo predicar sino aplicar, vivirlo. Yo creo que cuando yo
muestro el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo es evidente en mi vida, yo creo que eso va a llegar a las personas, más que mis palabras, mis acciones, mis actos. Claro. Hay una duda que me gustaría que me resolvieran antes de que termináramos el programa, y es, cuando ustedes van por la calle en Transmilenio, cuando ustedes van en cualquier lugar así común y corriente, tomándose un café en una tienda, en una panadería, haciendo mercado, no sé, en algún lugar cotidiano, ¿qué les dice la gente cuando los ve en uniforme? O sea, sé que de pronto para mí, honestamente yo me imaginé, ellos llegan ahorita en camuflado, me imaginé, un ejemplo, ¿no? Aquí a la emisora. Y llegaron y sí, con su uniforme y chévere, pero ¿qué les dice la gente cotidianamente cuando los ve en uniforme? Que si somos pilotos. Bueno, a mí me ha pasado muchas cosas. Recuerdo cuando venía de Costa Rica, nosotros usamos un chaquetín azul. Uh-huh. Y cuando venía de Costa Rica, íbamos bajando y había mucha gente descendiendo del avión. Y no sé, yo venía normal y uno de los pilotos, no mentira, fue una de las azafatas, me miró y me hace... Y yo me metí a la par de los pilotos, sí, detrás de ellos, sí, y pasé rapidísimo. Solo fui, saqué mi maleta y ya. Entonces a uno le preguntan que si es piloto, que si pertenece a un grupo armado del ejército. Recuerdo una vez en Medellín, íbamos con mi esposa caminando por el centro de Medellín y los mismos policías nos quedaban mirando y como... hacían como... y por allá un señor gritaba, llegaron los de las fuerzas especiales. Wow. Entonces, siempre genera un poquito de como, venga, cuando uno se sube a un taxi, por ejemplo, le preguntan, ¿y usted qué? ¿Sí? Claro. Me ha pasado que cuando a veces pido un carro y me ven vestido... al aeropuerto. Al aeropuerto, o simplemente siguen derecho porque piensan que es un policía o un agente especial o no sé. Entonces... o sea, no un usuario de... no un usuario, sino que algo va para algo... Sí, siga. Entonces siempre pasa cosas así. Recuerdo una anécdota de hace mucho tiempo de un pastor que estuvo en una de las iglesias acá en Bogotá, en San Cristóbal, que ellos cuentan que iban a un evento de una reunión unida y antes los uniformes de la policía eran más azules y dice que había mucho tráfico y no había por dónde pasar y el pastor, el oficial, llegó y se colocó el kepi y salió y comenzó a dar paso y dio paso al bus y dejó un desorden en plena vía, pero él pasó. Entonces, siempre suceden cosas y anécdotas con la cuestión del uniforme. Claro, ¿no? A las mujeres, por lo general, les preguntan que si son azafatas. Sí. Uh-huh. Pero bien, yo creo que también es una forma de que nos abre puertas, nos da presencia. Claro. Y nos ven. Por lo que sea, nos ven, ¿verdad? Y en los aeropuertos especialmente siempre nos miran bastante pensando que somos azafatas o somos pilotos. Pero damos gracias a Dios porque es la forma de testificar también. Claro. O sea, todo tiene un propósito y creo que en este caso, pues... finalmente podemos decir, aún a pesar de que aquel que nos está viendo que dice, mire, yo no porto ningún uniforme, pero sí que he hecho quedar mal el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Uy, con mis actos, con mi comportamiento, qué triste que el cuerpo de Cristo duela o le duela por mi comportamiento. Pero también cuando uno es visible... qué tremenda responsabilidad la que se lleva encima, ¿no? Muy grande. Porque seguramente el tener los ojos de la gente encima, pues demuestra efectivamente que Dios nos ha puesto en un lugar diferente con un propósito. Y pues obviamente es que la luz de Cristo brille y no uno. Así es. Que sean ustedes visibles a través del uniforme, pues digamos que es una distinción o de pronto como una forma a través de la cual el Señor permite que se comparta el evangelio de una manera pues que también es supremamente benéfica para muchos, es tremendamente bendecida. Sé que tendrán sus riesgos
porque me imagino que así como cosas anecdóticas pasan de que los dan paso y todo eso, también seguramente la contraparte, momentos Claro que donde sí. a través del uniforme los agreden o les dicen cosas, porque también la gente a veces a través del uniforme como que no tiene el tema de las autoridades, de lo que está escrito en Romanos 13:1, que dice que toda autoridad por Dios ha sido puesta. Entonces uno dice, con las autoridades tengo mi recelo. Y también puede presentarse eso, ¿cierto? Sí, claro, hay gente que el simple hecho de confundir, tal vez pensarán que uno es de la policía o cosas así, tienden también un poco algunos a irrespetar. Claro. Sí. Sí, bueno, pues de todo se ve en la viña, ¿no? Sí, así Pero es. pues creo que son más como los Son casos más las chéveres. experiencias chéveres y también yo pienso que es una oportunidad. Apenas tocan el tema y uno dice, no, es que soy pastor y soy de una iglesia cristiana, es una puerta Claro. que se abre para poder predicar el evangelio. Claro. Entonces, a mí me encanta cada vez que uso mi uniforme y trato, casi todos los días lo uso, ¿verdad? Claro. Por las reuniones de la iglesia y demás. Pero cuando salgo también trato de salir con mi uniforme porque siempre alguien te va a preguntar y ese va a ser el gancho para predicarle a alguien más. Así Claro. es. Nosotros podemos llevar la Biblia, pero la llevamos en la maleta o en el celular. Y antes cuando llegábamos con la Biblia debajo del brazo, pues uno decía, ahí va el cristiano. Se Sí. nota. En el caso de ustedes, pues ahí van los miembros del cuerpo de Cristo, pero a través del ejército de salvación. Y creo que eso también, pues para nosotros es una tremenda bendición conocerles y saber que lo que están haciendo, pues es predicar el evangelio como es la gran comisión, como es el mandato del Señor. Y por eso, pues damos gracias a los oyentes que en este tiempo han estado allí conectados con nosotros y bendecimos de verdad a cada persona que durante Así este es. tiempo se ha sentido identificado y que creo que podemos hoy finalizar diciendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo, Así es. que todos estamos enlistados en el ejército de salvación, pero no el de Viper, sino el de Cristo, ¿no? Y eso pues a mi hijo le ha servido mucho porque nosotros cantamos esa canción y aunque ya va creciendo, ya pasa por otra etapa, pero cuando la Biblia dice que cuando uno era niño, hablaba como niño, cuando va creciendo pues ya es más grande y pues simplemente es que yo le llego a las personas de acuerdo a la necesidad. Claro. Y sé que ustedes a través del uniforme lo han hecho. Por eso, pues los bendecimos y les damos gracias Amén. por habernos acompañado en Hombres Sin Excusas. Mayora, Flor Canto, un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Bueno, Teniente Jonathan Gantiva, gracias. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y ha sido un placer. Bueno, el abrazo para todos ustedes, los dejamos, ya vienen sabias palabras y yo voy a salir de acá del estudio marchando, porque así, mucho firme sí estoy, porque soldado soy de Jesús. Amén. Un abrazo para ustedes, Dios les bendiga. Juan Manuel Serrano estuvo con ustedes acompañándolos en este programa que estuvo muy, muy agradable, muy edificante y sobre todo darnos cuenta de que todos podemos predicar el evangelio de la manera como el Señor nos ha puesto a predicarlo, pero no quedarnos callados. Un abrazo para todos. Dios bendiga sus vidas y seguimos. Esto es Hombres Sin Excusas. Bendiciones.